¿Qué vamos a hacer hoy en análisis? Vamos a empezar con los conceptos de topología necesarios, principalmente de métrica euclidiana. Entonces vamos a hablar de topología euclidiana. Y vamos a verla, vamos a tratar R2, R3, Rn. Quiero aclarar algo acá. Yo voy a tratar de hacer todo en R2, pero esto vale para todos los espacios. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Esto no solamente vale para R2, sino que vale para Rn. Algunas definiciones las voy a poner en Rn y después las vamos a ir particularizando para R2. ¿Sí? El primer concepto que vamos a ver dentro de la topología de los euclidiana es el concepto de métrica o distancia, que ya más o menos lo conocen de cuando vimos alguna introducción a los espacios con producto interno, pero vamos a tratar de formalizar esto que es muy importante. Entonces, la primera definición o definición 1 que vamos a ver hoy es la definición de métrica o distancia. Muy bien. Entonces vamos a considerar, sea, por ejemplo, un subconjunto que esté incluido en Rn, vamos a definirlo en Rn, ¿sí? Y P y Q, dos puntos, P y Q, dos puntos de U, y definimos como métrica a una función que cumple lo siguiente. Vamos a simbolizar con la letra D, que a veces también se la usa, sub n, porque lo vamos a definir en Rn, y vamos a decir que la distancia en ese espacio n-dimensional entre esos dos puntos P y Q, que sería la métrica, viene dado por la norma en ese espacio de la diferencia de P menos Q en Rn. Y eso se va a calcular como normalmente se calcula la norma euclidia. Raíz cuadrada de, vamos a llamar P1 menos Q1 minúscula a las coordenadas primeras de P y de Q al cuadrado, más P sub 2 menos Q sub 2 al cuadrado, más P sub 3 menos Q sub 3 al cuadrado, más P sub n menos Q sub n al cuadrado. Esta es la forma que definimos tradicionalmente la distancia entre dos puntos. ¿Estamos? Es muy parecida a la definición de norma, pero acá estamos hablando de distancia entre dos puntos en el espacio n-dimensional. ¿Sí? Entonces, esto también se puede escribir. Sería equivalente a escribir
la raíz cuadrada del sumatorio desde i igual a 1 hasta n de p sub i menos q sub i al cuadrado. ¿Sí? Entonces hay que aclarar dónde P1, P2, P3, Pn son coordenadas de P y Q1, Q2, Q3, Qn son coordenadas del punto Q. A ver si está claro esto. Esta es la forma de definir correctamente lo que es una métrica. Y esta función debe cumplir con los siguientes teoremas. Que no lo vamos a demostrar, pero lo vamos a enunciar. ¿Con qué debe cumplir? Debe cumplir con que esa distancia de P a Q, ¿me siguen, no? ¿O están ahí? Estamos, sí. Siempre es mayor o igual a 0 y es igual a 0 estrictamente si el punto es el mismo. Si P es igual a Q. Eso por un lado. ¿Qué más? Debe cumplir la simetría. La distancia de P a Q es la misma que la distancia de Q a P. Esto se llama simetría. Y debe cumplir la propiedad triangular. La distancia de P a R más la distancia de R a Q siempre es menor o igual que la distancia de P a Q. Estoy diciendo mal. La suma es mayor que la distancia de P a Q. O sea que la distancia de P a Q siempre es más chica que la distancia de P a R y de R a Q. Esto se llama propiedad triangular, que no es una propiedad, es un teorema. Habría que demostrarlo. Si uno tiene 3 puntos, para más o menos imaginárselo, acá tenemos a P, a Q y a R. Estamos diciendo que este lado, esta métrica o esta distancia, siempre es más chica de P a Q que la suma de estas dos. ¿Está claro? El caso de la igualdad O igual, ¿no, profe? o igual. ¿Y en qué caso sería igual? Cuando los Cuando puntos están alineados. Claro, cuando los puntos están alineados y se cumple la igualdad, porque si yo tengo a P, a Q y a R, la distancia de P a Q, a ver, le voy a poner el R en el medio, me conviene poner el R acá. La distancia de P a Q, que es todo esto, es la suma de la distancia de P a R más de R. Ahí se cumple la igualdad. Acá se cumple la igualdad y acá se cumple la desigualdad. ¿De acuerdo? A ver si hay dudas con esto. ¿Damos o no?
Sí. Sí, sí. Muy bien. Hay un concepto, esto sería en R2, en R3 o en Rn. Vamos ahora a definir a trabajar sobre la recta conjuntos, vamos a poner así, conjuntos de puntos. Conjuntos y subconjuntos de puntos. Voy a hacer un repasito en R1. En R1, en la recta real, uno puede definir lo que es un intervalo abierto, ¿no? Esto es un repaso, no lo voy a formalizar porque si no, no vamos a terminar nunca. Supónganse que yo agarro un intervalo abierto entre el punto x0 y el intervalo abierto AB. Llamamos AB, con paréntesis. ¿Cómo uno establece la definición de este intervalo abierto? ¿Qué tiene que nombrar para R1? A ver si saben esto. El módulo de B menos A. Módulo de O B por ejemplo, menos A, me dicen. eso si usáramos los extremos, sino también por entorno. Hay varias maneras, exacto, hay varias maneras de nombrar esto. Podríamos decir, a ver, que el intervalo, ¿no? El intervalo siempre, por ejemplo, podemos establecer dos vectores, voy a hacerlo con otro color para que se vea bien, y y darle una especie de radio, ¿no? Que sería igual a ambos lados. Este sería el centro, ¿no? Este sería el centro del intervalo, y este sería una especie así de radio, ¿no? Que no es el radio, sino, bueno, en esos dos puntos estaría estableciendo el radio. Entonces tendría este intervalo, todos los puntos interiores de I podría definirse como todo el conjunto de X, ¿no? Que están acá adentro, que pertenecen a R, tal que cumplen que la distancia, ¿no? ¿Que qué distancia? Que de cualquier X que yo tenga acá, ¿no? De cualquier lado, menos el centro, ¿no? A ver si estamos de acuerdo. Si yo a cualquier distancia X, cualquier punto X que tengo acá, supónganse, el punto X lo mido desde el 0, ¿no? Voy hasta ahí. Y después voy hasta el centro, hasta acá. Y a cualquier punto X le resto el centro, me queda este pedacito, ¿no? Sí. Y siempre que me quede ese pedacito para un lado o para el otro, por Va a eso el ser menor radio que el radio. tiene que ser menor que el radio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso sería el intervalo, porque estarían todos los puntos de acá adentro. Quiere decir que la distancia entre x menos x0, ¿no? Entre x y x0, ¿cómo la puedo escribir? Dime, acaban de decir recién, con el concepto de
Módulo, ¿no? Entonces, Sí. Sería el módulo de cualquier x menos x0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Se entiende esto? Quiere decir que si yo, esto es lo que ustedes vieron en análisis 1, que todos los x que están en R1 cumplen que esta distancia sobre la recta, ¿no?, sea menor que el radio, van a estar adentro del intervalo AB. Y esto me va a dar el AB. ¿Estamos de acuerdo? Abierto, porque es menor. ¿Entiende? También la puedo escribir en términos del radio. Cuando lo escribo en términos del radio, ¿qué hago? Entonces el entorno, que ustedes llamaron, ¿cómo escribo un entorno? El entorno serían los x menos x0 menor que el radio, que sería equivalente a escribir que cualquier x está comprendido ¿entre qué valores? Entre los x0 menos el radio y los x0 mayor que el radio, más el radio. X0 menos R y X0 más R. Esto es mi entorno. ¿Está bien? Pero el intervalo sería este, ¿no? Este conjunto. ¿Se ve? Cualquiera Sí. de las dos anotaciones son correctas. Eso es lo que estudiaron con María Nieves. Intervalo abierto y entorno, o entorno. También entorno. Bueno. Pero esto es en R1. ¿Qué pasa en R2? En R2 tenemos que usar, este concepto ya no nos sirve. Entonces tenemos que generalizar el concepto que vimos de arriba de métrica. Pero para R2, cuando n vale 2. Entonces voy a establecer la distancia 2 para lo que voy a llamar un disco abierto. O sea, que en R2 voy a tener un disco abierto. ¿Qué es un disco abierto? Ya no puedo escribir esto como lo teníamos en R1. Quiere decir que tengo que establecer este concepto. Un disco abierto, que lo vamos a simbolizar con la letra D. Lo voy a poner más acá porque voy a necesitar más espacio. A ver. Viendo. Con la letra D. Un disco abierto que va a tener, primero vamos a nombrar el disco, va a tener un radio y un centro. Pero ojo, un centro que va a ser un vector ahora. O sea, que si hago el gráfico, este disco va a tener un R y va a tener un centro. Pero este punto es X0 barrita. O sea que va a tener coordenadas X0 y 0. O sea que este X0 doble raya son las coordenadas del punto. ¿Está claro? Del centro. ok, sí. ¿Y eso cómo se va a definir? Ese disco. Ese disco se va a definir ahora como la norma de cualquier X, o sea, cualquier X que esté acá adentro, cualquier puntito de estos son un punto X, menos el centro, ¿no? Si yo agarro un punto de ahí, supónganse que yo agarro este vector. ¿Está bien? Y después agarro este vector que está asociado al centro, ¿no? Y si yo resto este menos el centro, ¿qué me da? Me da esta resta, ¿no? Me da esto. ¿Cómo es con respecto al radio? Más chico. Más chico. Quiere decir que X menos el centro, lo mismo que pasa en R1, pero ahora en la norma 2 tiene que ser menor que ¿quién?
El Que el radio radio. también. Radio. Quiere decir que lo tenemos que escribir como conjunto, como escribimos el de arriba. Entonces lo vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo como corresponde. Entonces vamos a decir que el disco van a ser todos los XI de R2, ¿sí? Tal que cumplan esta condición. Entonces el concepto que reemplaza intervalo en R1, intervalo abierto, es disco abierto. Pero cuidado, porque ahora tengo que tener en cuenta que la norma de x menos x0, 2 es la raíz cuadrada, ¿no?, de las coordenadas de estos puntos. ¿Ven? Entonces tengo que hacer x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que esto respeta la definición que dimos acá arriba de métrica para R2, para dos puntos de R2. ¿Estamos de acuerdo? Si P y Q están en R2, la raíz se termina acá. A ver si está claro esto. Sí, hasta acá sí. Hasta acá vamos bien. Muy bien. Tercer concepto importante. Lo mismo, pero para R3. ¿Cuál es el concepto que generaliza esto en R3? Es el de bola abierta. Es decir, en R1 tenemos el intervalo, en R2 tenemos el disco y en R3 vamos a tener la bola. ¿Sí? Lo puedo hacer más o menos. Bueno. Entonces tenemos el centro de la bola, que es un punto X0, Y0, Z0. ¿Está bien? Más o menos, la bolita. ¿Se ve? Sí. Entonces, cualquier punto que esté acá adentro, si yo asocio dos vectores, posición, uno, este sería el punto X, pero X0 de R3, y este sería un punto X cualquiera. Cuando yo asocio un vector a ambos lados, va a pasar lo mismo que pasó con el disco, ¿no? La resta siempre va a ser más chico que el radio de la bola. ¿Está bien? Esta distancia, o sea que la norma de esto va a ser más chico que el radio de la bola. Entonces vamos a tener, ¿cómo se simboliza esto? Una bola con radio R y central en X0 va a venir dada por el conjunto de la terna X y Z de R3, tal que la norma de X menos X0, 3 ahora, es menor que el radio. ¿Está bien? Sí. ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. No. Muy bien. Ahora bien, vamos a generalizar entonces. O sea que tenemos R1, que es lo que ustedes estudiaron con María Nieves, intervalo abierto, y ya acá tenemos R2, el disco abierto, en R3, la bola abierta. Y ahora vamos a Rn. En Rn hay varias maneras de simbolizar esto. Esto vamos a llamar
Normalmente se llama una hiperbola abierta, o también se la simboliza o se la nombra como bola enésima. ¿Está bien? Ya a partir de ahí depende el lugar, R3, perdón, R4, R5. Y si miramos cómo se define, va a ser, se le pone una N acá arriba, centrada en X0 y radio R, y va a tener todas las N-uplas, o sea, serían todos los X que pertenecen a Rn, tal que cumplan que la norma de X menos X0 enésima, que ya la tenemos definida arriba, sea menor que R. Fíjense cómo el concepto de intervalo nos fue llevando a este concepto. ¿Está bien? Hay una gran Sí. diferencia con los puntos, aunque no podamos ver el orden a partir de R2, R3, Rn. Hay algo que se conserva, que hay un centro y un radio. Y ese centro y ese radio en distancia tiene que ser menor que el radio dado. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a definir ahora un par de conjuntos de puntos en un espacio dado. Lo voy a tratar de hacer en R2 para hacer un gráfico de R2 para orientarnos, es un gráfico orientativo, pero esto vale para todo conjunto de punto enésimo, ¿está claro? Para Rn vale, o sea que vale para una bola, ¿sí? Enésima. Bueno. ¿Está claro? Igualmente vamos a tratar de ir viendo lo que se puede graficar en R2, en R3. ¿eh? Muy bien, vamos a definir entonces algunos conjuntos de puntos que nos van a hacer falta. Vamos con la definición, no sé qué número vamos de definición. Bueno, pusimos conjuntos de puntos, acá hicimos una introducción. Esta sería la definición 1 o definición 2, creo que pusimos una principalmente arriba, la primera. Definimos el disco, ¿qué más definimos? La bola. La métrica, arriba de todo. Definición 3, claro. La primera era la 1, y esta es la definición 4. Y ahora vamos, dentro de los conjuntos de puntos, vamos a empezar con la definición 5. La definición 5 va a definir lo que son los puntos. Perdón. Primero vamos a definir conjunto abierto. Definición 5 es conjunto abierto. ¿Qué es un conjunto abierto? Bueno, dice así la definición. Sea, lo todo en imprenta así se ve mejor. U, un subconjunto de Rn, decimos que U es un conjunto abierto
para todo X, vamos a llamarlo X0, así, pues estamos en Rn, que pertenece a U, si existe un radio R mayor que 0, tal que la bola, miren esto, enésima de radio R centrada en X0 está incluida en U. A ver si está claro esto. Si estamos en R2, si n es igual a 2, entonces en lugar de la bola se cumple la misma condición. Si n es igual a 2, tengo que el disco de radio R centrado en X0 tiene que estar incluido en U. Y si n es igual a 3, la bola de radio R en X0 tiene que estar incluida en U. A ver si se entiende esto. Supónganse que yo tengo un conjunto cualquiera en el plano, pongamos en R2, que sea U. Este es un conjunto que está en R2. Está incluido en R2. ¿Está bien? ¿Cómo puedo saber si este conjunto es abierto? Si yo en todo punto del conjunto, de este conjunto, en cualquier punto del conjunto, que lo dibujé medio mal, yo puedo incluir un disco abierto, en este caso, pues estoy en R2, no importa cuánto más me acerque, como es abierto, siempre voy a estar cerca del borde, pero nunca voy a tocar el borde, por lo tanto, siempre voy a poder generar en cualquier lugar un disco abierto con un radio mayor que 0. En R3 sería una bola abierta dentro de un pedazo del espacio R3 y en Rn será una hiperbola abierta. ¿Se entiende la idea? O sea que Sí, para decir que tengo un conjunto abierto, tengo que poder incluir en él un disco abierto. Lo mismo pasaba en R1, cuando ustedes querían decir si tenían un conjunto no acotado, o sea que no tenía, tenían que incluir un intervalo abierto. ¿Está bien? Los términos. ¿Queda claro Sí. esta idea? Ahora, si tuviese borde, yo puedo poner el centro en el borde y entonces ahí sonó esta definición. ¿Se entiende? Que esto vale siempre que yo no pueda poner el centro en el borde. ¿Por qué? Porque no tiene borde. ¿Sí? Muy bien. Esto nos va a permitir hablar de lo que es el interior de un conjunto, o qué son los puntos interiores de un conjunto. Entonces vamos a hablar ahora de los puntos, que es lo que nos va a interesar acá en este tratamiento que estamos haciendo. Entonces vamos a la definición 6. Puntos interiores de un conjunto. De un conjunto que vamos a llamar A. Vamos a usar la letra A. ¿Sí? Entonces, sea A un conjunto abierto, ¿sí? Y sea, miren cómo lo vamos a llamar, A con un cerito acá arriba, interior de A.
Entonces decimos que A es igual al interior, o sea, es igual al A, si solo si, tal sería la definición, existe un R mayor que 0, tal que una bola enésima, lo voy a hacer para Rn, de radio R, centrada en X0, está completamente incluida en A. ¿Está claro? Para todo X0 en A. Es decir, yo puedo hablar del interior siempre y cuando los puntos van a ser interiores de un conjunto, cuando yo siempre puedo incluir una bola de radio R centrada en X0. ¿Está? Quiere decir que cuando yo estoy acá definiendo un conjunto abierto, en un conjunto abierto, todos los puntos que tiene un conjunto abierto, ¿cómo son? Interiores. Son interiores. Esa sería una consecuencia, ¿no? Dada esta definición de interior y dada esta definición de conjunto abierto, cada vez que yo tenga un conjunto abierto, todos sus puntos van a ser interiores. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Muy bien. Vamos a definir ahora algo importantísimo que lo vamos a usar mucho, que es un conjunto muy importante, que es la frontera o borde de un conjunto. Porque en R1, cuando yo tenía un conjunto que es de números reales, un subconjunto de la recta R, el borde y la frontera no tenían mucha importancia. ¿Por qué? Porque eran dos puntos. ¿Está bien? O un punto si tuviera un solo extremo. Pero acá la frontera en R2 puede ser cualquier cosa. Entonces vamos a la definición 7. Entonces vamos a hablar de puntos frontera o borde de un conjunto. ¿De acuerdo? La definición dice lo siguiente. Sea A un conjunto abierto y sea, miren cómo se simboliza la frontera, con un asterisco así, frontera de A. Entonces, decimos que A es igual a su frontera si solo si existe para todo X0, cuidado acá, para todo X0 perteneciente a, existe un radio mayor que 0, ¿sí? Que cumple, tal que se cumple, miren lo interesante de esto, que la bola enésima de radio R centrada en X0, intersección con A, es distinta de vacío
y la bola enésima de radio R centrada en X0, intersección con A complemento, es distinta de vacío. Se tienen que cumplir estas dos condiciones. A ver, lo voy a mostrar en R2 este ejemplo. En lugar de una bola vamos a hablar de un disco, ¿no? A ver, en el ejemplo podemos hacer este dibujo. Supónganse que yo tengo este conjunto abierto que es A. ¿Sí? Acá yo tendría el interior de A, ¿no? Esto es A. Sí, Esto es todo A. ¿Sí? Voy a hablar, fíjense que digo, un conjunto abierto. ¿Cuál es la frontera? La frontera es un lugar donde, si esto es A, esto que tengo acá es A complemento. ¿Está bien? sí, Quiere decir que hay una zona donde, cuando yo ponga esta bola, en este caso voy a poner un disco, porque estoy en R2, de tal manera que si yo la pongo acá, por ejemplo, el centro, yo acá puedo generar una bola de radio R centrada en ese X0, ¿sí? Y la intersección con A no es vacía, pero la intersección con el complemento de A es vacía. O sea que no se cumple el I. Porque recuerden que para que se cumpla un I se tienen que cumplir las dos cosas al mismo tiempo. O sea que no estaría cumpliendo la segunda parte. ¿Estamos de acuerdo? Supónganse ahora sí. que lo pongo acá, al disco. ¿Y qué pasa? Ahí tengo una situación igual, donde se cumple la de abajo, se cumple con el complemento, pero no se cumple con A. La El única, interior. claro, la única posibilidad que le queda para que se cumplan las dos cosas al mismo tiempo es que esté aquí. Entonces, la intersección de esta bola o de este disco centrado en X0 y de radio R que tiene que esto es verdadero y que esto es verdadero es que parte de ese disco esté en el interior y parte en el complemento. O sea, parte en A y parte en su complemento. Entonces, la frontera o borde es un lugar donde se cumplen estas dos condiciones al mismo tiempo. ¿Se entiende? Sí. Y Ok. ese conjunto es un conjunto nuevo que no es ni el interior ni el complemento. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? Sí. Eh. A ver si quedó duda con esto. Miren que estas cosas son medias raras. O sea que No, y para la hablar... intersección, los puntos fronteras solamente van a ser la intersección de ambos, nada más. Claro, yo tengo que poder poner un disco, una bola, una hiperbola en algún lugar donde la intersección con el conjunto y con el complemento a la vez no dé vacía. Claro, el único punto que puede estar en la frontera es el centro. Claro. Es decir, para que se cumpla eso y el centro de todos esos discos van a ir formando la frontera. Si lo querés agregar como una observación. Una vez que vos establezcas todos los discos que cumplen con la doble intersección, los centros de esos discos son los puntos fronteras del conjunto. ¿Está claro? Sí. A ver los demás, si lo van entendiendo esto, a ver las caras. Es medio Sí o aburrido. sí, sí ¿Eh? o sí tiene que ser el centro, no puede ser otro punto del Y si vos disco o de la cambiás bola. otro punto, si vos te movés para acá, vos podés generar un radio que no llegue
Si vos generás un radio que no tenga nada que ver con el interior, violás una de las condiciones. Y si vos lo pones adentro, violás la otra. Vos tenés que hacer cumplir este I, el I lógico. Ilógico, claro. Claro, El I, pero si mi radio fuera más extenso, de igual si vos manera. lo pones más extenso, lo haces cumplir. Ese lo cumpliría, pero no es la frontera. ¿Por qué? Porque vos en este punto podés generar uno que no llegue hasta ahí. En cambio, en este lugar no te queda otra que caiga un poco afuera. Esto tiene que ser obligatorio para todos. Por eso dice, la definición tiene un cuantificador universal. Si yo no hubiera puesto para todo, entonces vos me decís, este estaría en la frontera, porque le pongo un radio más grande y listo. Pero no, pará. Este no está en la frontera. ¿Por qué? Porque yo puedo generar un radio mayor que cero, de tal manera que parte de ese disco no caiga del otro lado. Yo tengo Perfecto, que ahora se hacer. entiende. Lo que pasa es que en matemática, estas condiciones son complicadas porque uno está acostumbrado al mal uso del lenguaje común. Uno dice para todo y en realidad uno termina usándolo para algunos. Ustedes piensan en las situaciones para algunos y acá tienen que usar la implicación para todos. Los únicos que serían para todos que cumplan las dos cosas al mismo tiempo, sin que yo pueda generar una situación contraria a esas dos situaciones, son los que están en este lugar. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Entonces, un conjunto siempre tiene tres subconjuntos básicos en su conformación. Tiene el interior, la frontera, ¿sí? Y el complemento. Recuerden que la parte exterior no existe en un conjunto, no van a hablar de exterior de un conjunto. El complemento, el interior y la frontera. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora vamos a definir punto aislado. Otro problema. ¿Qué es un punto aislado? Definición, ¿qué número vamos? 8. Puntos aislados. De un conjunto. Entonces, esto se define, sea A un conjunto abierto, ¿sí? Y sea, ¿cómo lo vamos a llamar? A sub I a los aislados, con una I chiquita abajo. Puntos aislados de A. Entonces, decimos, ¿qué decir? Que A es igual a todos sus puntos aislados cuando pase qué cosa. Sí, solo sí, para todo X 0 está en A, ¿sí? X0, no X, está en A. Miren lo que se tiene que cumplir. Que la bola enésima de radio R, bueno, existe, perdón, me estoy comiendo algo acá, era algo que me estaba comiendo, existe un R mayor que 0, tal que la bola enésima de radio R centrada en X0
intersección con A me da el centro. Vamos a mirar en el dibujo. Supónganse que A es el conjunto formado como el que teníamos. Voy a usar el dibujo de arriba, así no dibujo más cosas. Me viene bien ese dibujo. Está formado A, cuidado con esto, que a veces esto es confuso. A está formado por todo esto y por estos 3 puntos. O sea, es como en un país que tiene el continente y las islas. ¿Estamos de acuerdo? Para ubicarse. Ajá. El complemento de A sería todo el interior, ahora, sin estos 3 puntos, porque estos 3 puntos pertenecen a A. El interior de A son todos estos puntos menos estos 3 puntos. O sea, estos 3 puntos no están ni en el interior ni en el complemento. Y todos los puntos que no están ni en el interior ni en el complemento, ¿dónde están? En la frontera. En la frontera. Quiere decir que si yo tengo puntos aislados, son puntos fronteras, por empezar. Pero además tiene que cumplir esta condición. ¿Qué dice esta condición? Que la bola o el disco, lo que ponga intersección con A, la intersección me llega del centro. ¿Por qué? Porque si yo acá pongo un disco, ¿qué es lo que tiene este disco en común con A? A vendría dado, sería igual al interior, unión, vamos a llamar, qué sé yo, a este A1, A2 y A3. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso sería A. Si yo hago la intersección del interior con A1, ¿qué me da? A1. ¿Y quién es A1? El centro de A1 sería ahí, ¿no? El X sub 0. El centro. A1 es igual a X0. Ajá. ¿Está bien? Sí. Porque lo que tienen en común este conjunto con A1, lo mismo pasa con A2, lo mismo pasa con A3. ¿Está claro? Quiere decir que un punto aislado, si yo le pongo un disco de radio R o una bola, intersección, Profe, en conjunto, ahí sería A intersección A1 o el interior de A intersección A1. el interior de A intersección A1. En realidad, fíjate, si vos tomás, sí, tendríamos que poner A, no A1, no A0, perdón, A. A es todo. La intersección de A con A1 te da este centro, que A1 sería directamente el centro, porque no hay otra cosa. ¿Está bien? A2, Me generaba sí, tenías confusión porque razón. como lo habíamos dicho que era frontera, o sea, no podía, la intersección tenía No que ser puede ser el vacía. interior totalmente. Correcto. Ahí Eso es está lo que dijo correcto. recién de la isla. Claro. Entonces ahora estamos seguros que todas las islas, ¿no? O sea, todos los puntos aislados tienen que estar en la frontera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque interior no son. Porque cuando yo no puedo meter un disco, porque el disco de radio R no cae en el interior y tampoco cae en el complemento. ¿Qué es lo único que tienen en común este disco con el conjunto? El centro.
Y el centro, en El el único centro. lado que está, ¿dónde está? Siempre. Los centros forman la frontera cuando yo tengo un punto frontera. Quiere decir que todos los puntos aislados son frontera. Eso es un teorema que se puede deducir. ¿Mm? Se debería demostrar. Teorema 1. Todo punto aislado es frontera. ¿Está claro? Fíjense que hay varios teoremas que se pueden deducir acá. Teorema 2. Miremos otro teorema. Todo punto aislado siempre es frontera o es frontera. Todo punto aislado nunca es interior. ¿Por qué? Porque en un punto aislado, a mí para que sea interior, ¿qué tiene que pasar? Que esta bola tiene que estar totalmente incluida en A. Y la bola no está incluida en A. Lo único que pertenece a A, ¿qué es? El centro. El centro. Ujú. Entonces, todo punto aislado no es interior. ¿Está claro? Nunca puede estar en el interior. Jorge, estoy confundida, Decime. porque en el primer teorema, donde vos decís que todo punto aislado es frontera, no pude encontrar un disco como lo pudiste encontrar en el punto frontera, que sí tiene parte en el complemento y parte en el interior. No, O porque tenés que sea, pensar no, de otra manera. Este punto, a ver, esto va, a ver, hay tres tipos de puntos en un conjunto. El interior, el complemento y la frontera, no hay más. Entonces, para que un punto sea frontera, tiene que pasar que el disco que yo me fabrique tenga en común algo con el interior y algo con el complemento a la vez. ¿Estamos de acuerdo? Algo en el interior y algo en el complemento. El hasta ahí único que cumple eso es aquel punto que está en un lugar que haga que estas dos intersecciones se cumplan. Que sería acá, por ejemplo, en este dibujo, lo cual que el dibujo no es algo que es una representación, no es la lógica del problema. Pero bueno, supongamos que sirva. Ahora, cuando yo tengo un punto aislado dice lo siguiente, la definición, que el disco en intersección con mi conjunto, ahora mi conjunto lo extendí, ya no es más solamente, a ver si está claro esto, lo que yo tenía antes era solamente el interior, ahora mi conjunto es el interior con estas tres islas. Mi conjunto es todo ahora, no es solamente el interior. Antes mi conjunto era solo el interior. ¿Está claro? Ahora tengo el interior más las tres islas. Entonces la pregunta es, ¿las tres islas dónde están? ¿Están en el complemento? ¿Están en el interior o están en la frontera? No hay más lugares. En el interior al no estar en el interior y al no estar en el complemento, entonces están en la frontera porque no hay otra opción. Exacto, y encima en la frontera se forman por los centros. Por eso estos puntos, cuando son islas, son los centros de los discos que forman la frontera de este otro conjunto, del conjunto este de acá. Porque mi conjunto A es este que tengo acá, más los tres subconjuntos, que serían las islas, que son iguales a los interiores. A los puntos, perdón, a los puntos de centro de los discos. ¿Se entiende eso? Aún así, estando aislados, tienen en común algo del complemento y algo del interior o del No, del conjunto. complemento no tenés nada, porque vos esto no lo podés fabricar. Porque ¿cómo fabricás el disco si solamente tenés el punto de centro? Tenés el centro, pero no tenés el radio. Ajá.
Esto no existe. No existe ni acá ni acá. Porque vos no podés fabricar el radio. Porque, ¿qué te Pero dice? en la definición no Tu pide que el intersección. radio sea mayor a 0. Claro, el radio tiene que ser mayor que 0, pero cuando yo te digo que la intersección con A me tiene que dar solo el centro, ese radio desaparece. Ah, yo Lo que- pensé que agarraba un radio mayor y la intersección con A sigue siendo solo el centro y lo que queda afuera es la intersección con el complemento. sí, pero no, porque ese radio deja de existir, porque esto se tiene que cumplir a la vez. Eso es lo que no entienden del ilógico ustedes. Esto y esto tiene que ser a la vez. No es que una cosa puede pasar en tiempos diferentes. El I en lógica es todo al mismo tiempo. A ver si se entiende. Se los voy a hacer con algo muy grosero, pero sirve. Si ustedes pusieran un cartel que diga prohibido fumar y escupir, no o escupir, y escupir, ¿qué es lo que está prohibido? Ambas cosas. Las dos cosas, pero en el mismo tiempo, hacer esto. Eso es matemática. Ustedes piensan que están las dos cosas así, miren. En tiempos diferentes. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Por eso el radio no existe, madre, porque eso tiene que pasar al mismo tiempo. Es difícil entender la teoría de conjuntos bien, porque pasa esto. El ilógico es eso. Lo que está prohibido Claro. es... El único caso que se cumple es cuando los dos casos son verdaderos, el ilógico. Claro, y verdadero en los dos casos significa que se cumplan en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Las premisas. ¿Entienden eso? Se caga mirando a Andrea. Por eso te parece que yo puedo fabricar el punto y el radio y dejarme el punto sin el radio. No, el punto va con el radio. Si tengo el punto solo, el radio no lo puedo tener. Por eso la intersección es vacía. Y viola que ese disco esté ¿en dónde? En el complemento. Lo que pasa es que esto no lo comprenden bien de entrada porque hay que explicarlo muy bien. Y María Nieves veo que no tuvo mucho tiempo y ganas de explicar esto como corresponde. Hay que hacer muchos ejemplos para entender el ilógico. El ilógico es complicado porque es la intersección y la intersección es eso. No es un dibujito. Yo tengo una bola en intersección con un conjunto, o sea, un conjunto en intersección con otro, y lo único que tienen en común es un punto. Y ese punto me genera un disco, yo tengo que poder fabricar un disco. El conjunto que tienen en común es ese punto, no puedo fabricar ningún disco. No lo puedo fabricar ni en el interior porque el punto no está en el interior, y no lo puedo fabricar en el complemento porque no tengo el radio. En el interior no tengo ni el punto ni el radio. Y en el complemento no tengo el radio. ¿Qué me queda? El punto. Pero el punto, como pertenece al conjunto y no puede estar en el complemento y no puede estar en el interior, en el único lugar que le queda para estar es en la frontera. ¿Entienden cómo funciona la lógica de esto? Cuesta esto es costoso. Todo análisis 2 es así. Vamos a tener muchas de estas agarradas. Son muy divertidas, Andrea, son divertidas. Hay que tratar de pensar de otra forma. Lo que pasa es que yo lo pienso que sería el radio igual a 0 en todo caso, no mayor a 0 ahí. No, no, no es Genera un no. poco de confusión todavía. Claro, no, porque vos mirás cosas concretas y esto vos no lo tenés que mirar en ningún dibujo, que eso es lo peor. Esto no se tiene que mirar en ningún dibujo.
Esto se sigue por patrones lógicos nada más. Uno hace un dibujo y a veces confunde mal dibujo que otra cosa, porque uno dice, sí, sí, yo lo puedo dibujar. Como me decía recién, no sé quién me decía, pero yo extiendo el radio más grande. Sí, pero yo puedo fabricarme uno de más chico y es para todos. Todos tienen que poderse fabricar más grande, entonces no está en la frontera. Si yo tengo mucho, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lograr aquellos que estén en los dos lugares al mismo tiempo, que cumpla el ilógico. Cuando se daban más horas de la materia, dábamos una materia que era introducción a la lógica. Y se resolvían estos problemas en la mayor parte cuando se empezaban los cursos. Y discutíamos esto, yo si habré hecho payasadas cuando daba esa materia. Porque las payasadas son las que hacen que uno entienda. Si yo les digo prohibido fumar o escupir, o, no y, ¿qué es lo que está prohibido? Fumar y escupir sería como las dos Olvídate cosas de hablado, te dije un no ahora. por separado, pero por Por separado, digo. separado, o sea, está prohibido fumar solamente y fumar y escupir solamente. O sea, por separado. Pero el O es verdadero, el O inclusivo, ese sería un O exclusivo. Ese sería un O exclusivo. ¿Está bien? Un O inclusivo sería que esté prohibido solo una sola cosa, solo la otra cosa, y Bamba. también el I, el O incluye al I ahí, y el I son las dos cosas al mismo tiempo y espacio. O sea, lo que les dije hoy, la payasada que les hice hoy. Están las dos cosas al mismo tiempo, en el mismo espacio. ¿Entienden eso? Ahora, si yo pongo un O exclusivo, como si yo dijera, esta tarde voy al cine o al teatro, ahí tengo que poner un O, porque o estoy en un lado o estoy en el otro. En los dos lados al mismo tiempo no puedo estar, porque me lo impide físicamente mi problema de ser uno. ¿Está bien? No me puedo teletransportar. Y así y todo tampoco en el mismo tiempo estaría, podría estar en un tiempo muy diminuto de un lado al otro. No sé si entienden cuál es la diferencia entre el I y el O. Y acá estamos en un I, no en un O. Y el I me impide las dos cosas, por eso las definiciones son rigurosas, estas definiciones. Todos los años tengo los mismos problemas con estas definiciones, no se preocupen. Es normal que me pregunten todo esto. ¿Sí? A ver si quedó o no quedó claro. Andrea, me preocupo que no le queda muy claro que digamos. ¿A quién más no le queda muy claro que digamos esto? A ver. No, ahora lo entendí, me parecía contradictorio con la definición de frontera, Claro. pero ahora lo entendí, que ese Sí, punto cumple porque su intersección, o sea, tiene algo de lo de adentro y tiene algo de lo de afuera al estar aislado y cumple también con la definición. O sea, eso era lo que me parecía contradictorio. A ver, miremos de nuevo lo que estábamos diciendo. Este punto, supongamos que lo llamo X0 nada más. A ver, yo pongo el punto acá. Este punto, que lo llamé A1. Ahora agarro, vengo y trato de fabricar el disco con este otro color, a ver, con verde. Con verde, dije y lo puse en amarillo. Ahí que puse ahora, pongo el centro. No me queda otra, porque tengo un solo punto. Entonces, el conjunto es un solo punto. Entonces, ¿dónde voy a poner? Si voy a poner un disco, ¿qué voy a poner? Si el conjunto es un solo punto, ¿qué voy a poner? Si tengo que poner un punto para hacer el centro del disco, ¿qué voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? Arriba del conjunto, porque el punto me abarca todo el conjunto. Es como si yo tuviera una isla donde entro yo solo parado, más o menos eso sería. ¿Entienden? Yo Uy, creo que lo que da a confundirse es que al estar la isla por fuera,
uno piensa, bueno, la intersección con el interior es el punto, pero no está contando en que el radio, a ver, en un solo caso de que fuera largo, puede llegar a entrar al interior, pero no en todos los casos. Entonces es ahí donde se cae. Y Claro, no puede ser. esa es una. Ahí tenés una situación donde también se te cae. Porque creo que es eso lo que confunde la cabeza y mirar los puntos fuera. Claro, los puntos aislados, si yo pudiese fabricar un radio acá, yo no puedo generar ningún disco, porque el único punto que tengo del conjunto, porque el disco lo tengo que formar, fíjense, para todo X que pertenece, X0 que pertenece a, existe el radio. Quiere decir que el radio debería tener la longitud de X0, pero de X0 es un punto, no puede ser una distancia. Entonces yo acá no puedo generar ningún radio mayor que 0, por más que Pasa lo yo pida mismo que exista. Pasa lo Cuando mismo que hoy el ejemplo que dieron de un punto que esté fuera de la frontera, pero que con un radio pasaba. Entonces ese era un solo caso. Pasa exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Piensen que acá no pueden armar el disco y si lo ponen acá, la intersección no es el centro solamente, es el centro con todo lo otro. O sea, acá no lo pueden armar. Y cuando lo pongan acá, porque recuerden que la intersección con A tiene que darme el centro. No lo puedo poner ni acá ni acá. ¿Dónde lo voy a tener que poner para que cumpla? Lo tengo que poner en la frontera. No me queda otro remedio. Quiere decir que todo punto aislado forma parte de la frontera. Quiere decir que si yo tengo un país, una isla no es una frontera para un país, pero en matemática una isla es la frontera. Por ejemplo, si ustedes van por la General Paz y se les tienen la mala suerte de que qué sé yo, se caen desmayado arriba de la barra que separa la provincia de la capital, justo en el medio, ¿a dónde llaman? Si se caen del lado derecho, o sea, del lado de la mano derecha, llaman a los de la capital porque van para el lado derecho. Si caen del lado izquierdo, llaman a los de la provincia, siempre que estemos yendo de acá para allá, ¿no? Pero si caen justo en el borde, ¿a dónde llaman? Qué buen ejemplo, ¿no? Un accidente, mal, no me les pase nada igual. No pueden llamar a nadie porque justo están en la frontera. Y el conjunto frontera debería tener una legislación aparte. Porque en matemática el conjunto frontera cumple con otras condiciones que no cumple ni el interior, ni las islas, que son frontera. Las islas sí, porque el conjunto frontera se forma por... Después vamos a ver que el conjunto frontera o borde quiere decir que las islas son bordes de un conjunto. Me parece una cosa de loco, pero es así. ¿Está? No va a costar llevarlo. Desgraciadamente, son cosas complejas, complejas. A ver, vayan pensando. Entonces dijimos, un punto aislado, siempre frontera. Un punto interior, hay otro teorema que dice que todo punto interior, vamos a anotar otros teoremas más, teorema 3, todo punto interior no es frontera. Lógico, ¿no? Jorge, Sí, decime. Escucho. entonces puede ser que la diferencia, o sea, tanto el frontera como el aislado, o sea, el aislado es frontera, El ¿no? aislado siempre es frontera. Pero
pero el frontera, hay un frontera que puede no pertenecer al conjunto, un No, frontera la que sí. tampoco, madre, de nuevo, tampoco estos que están acá pertenecen al interior. Vos confundís el interior con el conjunto. El conjunto, cuando yo tengo que el conjunto es Ok. igual al interior, es porque no tiene puntos aislados. El conjunto se puede formar. Mirá por todos los puntos que se pueden formar. Se puede formar. Después vamos a ver que faltan puntos todavía. Falta la clausura del conjunto. Faltan varias cosas. ¿Está? Entonces, lo más Sí, sí. importante acá lo más importante, fíjate que acá, cuando vos decís, si yo acá no puedo, por ejemplo, cuando pongo X0 acá, no puedo formar el disco porque el radio no lo puedo poner, aunque sea mayor que 0, porque como el radio es mayor que 0, no lo puedo poner, no puedo formar el disco acá. No es que valga 0 el radio, sino es que no lo puedo poner a radio, porque no No, me da. porque esos puntos no son de A, son del complejo. Claro, porque no tengo porque todo punto que esté fuera de este punto A1, que pertenece a quién, a A, no al interior de A, no al interior de A, me impide poner el disco. Quiere decir que este A1 es X0, quiere decir que la intersección de A con X0 es X0 en este punto, cuando tengo A1, cuando esto es X0. Porque lo único en común que tiene esto con todo el conjunto es eso. Nada más. Porque con los otros puntos no tiene nada en común. ¿Qué es lo que dice esta definición? ¿Estamos? Otra cosa que es lo que vos estás diciendo, que es otro teorema. Todo punto interior nunca es frontera. Acá lo puse. Todo punto interior no es frontera. Y otro teorema, que todo punto interior, si querés también, para que te quede más claro, este es otro teorema, teorema 4, todo punto interior todo punto frontera, vamos a poner así, todo punto frontera no es interior. ¿Claro? Cuando yo tengo un punto frontera, nunca está en el interior. Y esa es otra confusión que hay. El punto frontera es como que no pertenece a ese conjunto. Quiere decir que cuando yo tengo un conjunto, el conjunto en el espacio, en todo el espacio se divide en tres partes. Cuando yo meto un conjunto, puedo tener interior, frontera y complemento. ¿Queda claro esto? La Sí, unión sí. de todo da el universal. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, ahora sí. No hay otra cosa. Quiere decir que si los puntos pueden estar o en el interior, o en la frontera, o en el complemento. No hay otro lugar donde pueden estar. Por eso las definiciones se tienen que regir por esos tres lugares nada más. Y la frontera es un conjunto aparte. ¿Estamos? Sí, yo sé que cuesta esto, entenderlo bien. Lo que pasa es que no hicieron bien teoría de conjunto. Esto hay que discutirlo en teoría de conjunto. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. Bueno, a ver, sigamos con las definiciones. Ahora vienen, si estas fueron difíciles, las que se acercan son peores. Puntos de acumulación. No, mami, ahora sí, son estos. Profe, el punto frontera podría ser aislado también, ¿o no? Si decimos Claro, que tenemos un punto frontera, aislado de frontera, el frontera también podría ser aislado. el aislado es frontera y el frontera es aislado. Eso sí. Ok.
Eso se cumple. Ese teorema es un ida y vuelta, si querés. ¿Sí? Eso también vale. Todo punto frontera es aislado y todo punto aislado es frontera. Eso vale. Totalmente. Es un ida y vuelta. Muy bien. Vamos por la definición, no sé, creo que número 9. 8, 9 creo, ¿no? A ver. Sí, 8, 9. Definición 9. Sea, vamos a definir puntos de acumulación. De un conjunto. Sea A un conjunto abierto y A', la vamos a simbolizar así, A', a los puntos de acumulación. No sé cómo lo simbolizaban los puntos de acumulación. A', puntos de acumulación de A. Entonces, A es igual a A', si solo si, para todo X0 que pertenece a los puntos de acumulación, a ese conjunto que voy a llamar A', existe un R mayor que 0, tal que cumpla lo siguiente. Miren lo que pasa. Una bola enésima de radio R centrada en X0, donde le quite el centro, todo esto, intersección con A, me tiene que dar vacío. Ahora vamos a tratar de entender esto. Oh, Dios mío. Lo voy a hacer con el intervalo, el dibujo, así es menos problemático. A ver, en R1, en lugar de tener una bola, tengo un intervalo, ¿no? Supónganse que A fuera este conjunto que va. A lo voy a dibujar en verde. ¿Me siguen? Este es A. Todo esto es A. ¿Está? Ahora voy a meter, ahí adentro de A, voy a meter un intervalo, acá, que está centrado en X0, acá, y de radio R, acá. ¿Ven? Para ambos lados tengo el radio. ¿Hasta ahí me siguen? Hola. Sí. ¿Hasta ahí me siguieron? Quiere decir que si yo dentro del conjunto siempre puedo hacer esto y ahora quitarle, ¿qué le tengo que quitar según la cuenta? A ese intervalo le tengo que quitar. ¿Qué hay que El quitarle? X sub Centro. 0. Hola, El centro. el centro, vuela el centro, ahí voló el centro. Le saco el centro y la intersección. Creo que acá lo anoté mal. La intersección del rojo con el verde tiene que ser toda esta, distinta de vacío. No igual a vacío. ¿Estamos? Tiene que ser distinta de vacío. Todos esos puntos son acumulados. Si vamos O a sea un que los dibujo, acumulados pueden ser interiores.
Muy bien. Supongamos que yo tengo un punto aislado. ¿Puede pasar esto? Este es un punto No, aislado. no, porque ahí no puedo encontrar ningún entorno que sea parte del conjunto. Muy bien. Listo, ya está. Entonces, ningún punto aislado puede ser acumulado. Si yo tuviese este conjunto y ese conjunto, además, A sería eso más todo esto. ¿Todo A es acumulado? No, los No. aislados, si los Los, saco, como dice ahí, me va a dar vacío. me va a dar vacío. Entonces, para que sea acumulado, solamente el interior de A es acumulado. Quiere decir que para que un punto sea acumulado, todos los puntos deben pertenecer al interior del conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el plano, así, si uno lo quiere hacer, ¿qué tiene que trazar? Tiene que agarrar y meter un disco, ¿no? Adentro, ¿no? De todo el conjunto de puntos que estaría acá. Este sería A. ¿Ven? Este sería A. Este sería A'. Y después quitarle. Entonces, todos los puntos acumulados no pueden ser nunca fronteras con ese. Ninguno de los puntos acumulados puede ser frontera, totalmente. Por eso cuando yo tengo un intervalo y defino límite de una variable, ¿qué me pide para definir límite? Que todos estos puntos sean acumulados. Si yo tengo un punto acá y la función hace esto y termina acá, por ejemplo, una raíz o una cosa que haga así, ¿no? Así no, hasta ahí termina. Por ejemplo, si yo tengo una circunferencia y quiero calcular una semicircunferencia al límite de algo en una variable y tomo este intervalo para calcular el límite, por ejemplo, este sería una circunferencia de radio 3, y tomo este intervalo, ¿puedo calcular el límite? ¿Cuánto es el límite de esta función cuando la variable se aproxima a 3? No existe, porque de este lado los puntos no son acumulados. ¿Por qué no son acumulados? Porque no tengo imagen. El conjunto imagen no lo puedo meter de este lado. Es como que no puedo meter un disco o que no puedo meter un intervalo. El intervalo de la imagen tiene que entrar en el intervalo del dominio y eso no pasa. Solamente tengo puntos acumulados acá. ¿Por qué? Porque por acá sí tengo imagen, ¿ven? Entonces, el intervalo de la imagen que entra en ese pedacito, agarro este intervalo, lo meto acá y cumple con esta condición. ¿Se ve? Quiere decir que este límite no existe, solamente existe el límite por derecha, pero no por izquierda. Y para que exista el límite general, tiene que haber límite por ambos lados. ¿Se entendió? Sí, sí. Ese es el motivo por el cual necesitamos definir bien los puntos de acumulación. Porque para poder definir límite, ¿qué tiene que pasar? Los puntos deben ser acumulados entre el dominio y la imagen. Ahí donde estoy mirando un intervalo adentro del otro. ¿Se ve? No sé si está claro hasta acá. Sí. Bien. Bueno, creo que fue mortífero todo esto. Topología en RN. Costó esto.